Bien, gracias por venir hoy sábado, salir del campo o de su casa aquí en la ciudad y acompañarnos. Porfa, una preguntita. ¿Qué hacemos con nuestros pacientes en los consultorios? ¿Qué es lo que se hace con los pacientes en los consultorios? Hacer lo posible por ayudarle, ¿verdad? Con su situación de salud, mejorar su calidad de vida. Bien, ese es Ramón. ¿Quién no tiene un paciente como Ramón? Que se pone su medicamento, pero come como un dragón, ¿verdad? Es un restaurante en el Village, en New York, que se llama El Burrito Loco. Evidentemente esa no es la foto de Ramón, pero todo lo otro sí va a ser de Ramón. Ramón tiene 44 años, pesa 142 kilos, con un índice de masa corporal en 46, diagnosticado diabético desde hace 3 meses, hipertenso, usa losartán, hidroclorotiazida, tratado con insulina humana 70-30, a dosis de 54 y 34, y una metformina de 850 miligramos después del almuerzo. Con glicemia de ayuna de 294, trae por su cuenta un hemograma, de hecho normal, una orina con trazas de proteína y 3 cruces de glucosa. Bueno, se le solicitan analíticas. Vamos a dejar a Ramón ahí en stand-by. Llega este paciente de Estados Unidos con un medicamento que no recuerda, diabético de hace 6 años, con un índice de masa corporal en 30, examen de orina con 3 cruces de glucosa, glicemia de ayuno de 118. Le manda a repetir la orina y se lo reconfirman. ¿Cuál es su recomendación? ¿Cambiar la terapia? ¿Añadir insulinoterapia? ¿O se queda así? Bien. Las estadísticas nunca están de más. Para 2040, la Federación Internacional de Diabetes estima que en Sur y Centroamérica, que es nuestra región SACA, vamos a tener un aumento de un 65% de la presencia de pacientes diabéticos. 1 de cada 11 adultos presenta diabetes, o sea, 415 millones. 1 de cada 2 anda sin diagnóstico por ahí en la calle. Y el 12% del gasto en salud de nuestros pueblos se va en atención del paciente diabético. Aquí hay un dato bastante curioso. Ese es del almanaque anterior de IDF, pero es un dato bastante válido. ¿En qué se gasta el dinero de nuestros ministerios de salud? Y ahí vemos que tenemos programas permanentes de SIDA, programas permanentes de enfermedades como la malaria, el dengue, la chikungunya, y programas permanentes de tuberculosis. En sus hospitales públicos pueden ver que hay un programa de tuberculosis, ¿verdad que sí? ¿Cuántos pacientes ustedes ven que se mueren o se agravan por tuberculosis en el hospital? Ninguno. Pero el programa tiene cientos de millones de pesos al año. Entonces, ustedes ven un programa de diabetes en su hospital, ¿verdad que no? La mayoría ni una oficinita nos dejan. Bien. 5 millones de muertes por diabetes. Y juntando esas 3 enfermedades de las cuales se dispone de programas, no llega a los de diabetes. Bien. Estas son las estadísticas nuevas. El número de muertes por diabetes en este hemisferio, unas 500,000 para el 2017. Y ese es el gasto, 400,000 millones de dólares para Norte, Centro, Caribe y Sudamérica. Esta gráfica que nos regala De Fronzo, de los 8 dañinos, como se ha bautizado, o el octeto ominoso, en donde
Ya la diabetes deja de simplemente de ser falta de insulina y paciente gordito, a tener toda una gama de disfunciones, incluyendo tejido graso, intestinos, disfunción beta y alfa celular, un aumento de la gluconeogénesis, disfunción del GABA, una disminución de la captación de glucosa. Y algo importante aquí, riñón. Cuando yo fui estudiante de medicina, bueno, lo que capté fue que el riñón servía para filtrar la orina. No me hablaron de lo que me están hablando ahora. Un protagonismo activo en esta película llamada Diabetes. Bien, y esto es lo que pasa en un sujeto sano en cuanto a la homeostasis glucídica. Debe haber un balance, y de eso se preocupa el riñón. Debe haber un balance entre glucosa filtrada por el riñón y glucosa excretada. Se manejan unos 250 gramos de glucosa por día y se deben usar unos 250 gramos entre el cerebro y el resto del cuerpo, músculos, hígado y todo eso. El riñón filtra la glucosa circulante y reabsorbe esa glucosa. En cuanto a la reabsorción de glucosa en el túbulo proximal, es filtrada libremente en el glomérulo y reabsorbida a través de mecanismos de transporte activo en el túbulo contorneado proximal. Aquí en estos segmentos, S1, S2, S3. En el S1, principalmente, ahí el 90, más o menos el 90% de la glucosa que se filtra. El otro 10% en el S2. Y aquí, al final, cero glucosa. Se filtran unos 180 litros por 24 horas en el riñón, con un gasto urinario de 1.5 litros. Se filtran unos 25.000 miliequivalentes de sodio, una excreción urinaria de 40 a 220 miliequivalentes para 24 horas. Hasta 180 gramos de glucosa son filtrados en 24 horas por estos órganos. La excreción urinaria de glucosa es igual a 0 en pacientes sanos debido a la reabsorción de la que se ha venido hablando. ¿Qué es lo que se nos presenta actualmente? ¿En qué nos apoyamos para hablar del protagonismo del riñón y qué podemos hacer desde el punto de vista farmacológico para intervenir en ese protagonismo? Bueno, aquí están las intervenciones de la ACE del 2018, que nos comentan o que nos recomiendan que en pacientes con diabetes tipo 2 debemos lograr los objetivos de glucosa y hemoglobina glucosilada. Esto no sin antes enfocarnos en un tratamiento matizado que equilibre la edad del paciente con las comorbilidades que presente. Y algo que está ahora muy a la mano y que el paciente es lo primero que le externa cuando siente que su tratamiento no le funciona, que son las hipoglucemias. En todas las intervenciones de los profesores anteriores, vemos cómo la hipoglucemia hace que el paciente tenga una sensación de muerte inminente. Así se puede catalogar, sensación de muerte inminente. Porque si en la noche usted es atacado por un padecimiento que lo pone frío, sudoroso, tembloroso, que le quita el habla y no se puede levantar, bueno, usted se está muriendo. Bien, lo primerito es que hay que individualizar las metas. Esos pacientes que tienen comorbilidades serias y que tienen hemoglobina glucosilada por debajo de 6.5 y hemoglobina glucosilada por encima de 6.5 para esos pacientes que ya tienen algunas comorbilidades. La primera intervención, cambio del estilo de vida, incluyendo reducción de peso, como debería recomendársele a Ramón, reducción de peso con un especialista del área.
o sea, asistida. Con una hemoglobina glucosilada de entrada de 7.5%, ya esta gráfica yo sé que ustedes la han digerido bastante en estos meses, se podría intentar la monoterapia, que la mayoría de las veces funciona. Tenemos metformina en primer lugar con una alta recomendación, los GLP-1, inhibidores del SGLT2, DPP-4 y así disminuyendo. Si la entrada es de 7.5 o por encima, doble terapia. Y aquí vemos cómo a la metformina y cambio del estilo de vida se le van añadiendo medicamentos. Y los últimos años, esos medicamentos que se encuentran más arriba en la lista son, si se dan cuenta, medicamentos más nuevos, aunque más costosos, pero son medicamentos novedosos que reducen esa variabilidad glucémica y ayudan a que el paciente presente menos hipoglucemia. Bueno, aquí Ramón no me llevó las analíticas a los 2 días como yo se la pedí y llegó 40 días después. Llega con las analíticas del día anterior, con una orina normal, una A1C en 9.9, una tensión arterial 155/95. Me dice, doctor, usted ve, mire, la orina está limpiecita, yo me siento bien. Pues yo, ok, Ramón, me paro de mi silla, como de costumbre, le reviso los pies, cuando le hago su glicemia capilar, tiene 3.25 de ayuna. Y me dice, pero a las 11 de la mañana a mí se me está bajando el azúcar que casi me muero. O sea, está haciendo hipoglucemia a las 11 de la mañana. Recordemos que el paciente está con 70-30, ¿verdad? Bueno, se optimiza el tratamiento de Ramón y se le da seguimiento cada 15 días para consejería nutricional, cambio de hábitos y hacer cualquier reajuste en el tratamiento. Ahí ya veremos a Ramón luego. Esto es lo que pasa en cuanto al metabolismo de la glucosa en un paciente con diabetes tipo 2. Unos 180 gramos por día, 180 proveniente de la dieta, aumenta la producción de glucosa por gluconeogénesis y glucogenólisis. Anda corriendo el GPS solo, la española. Bien, la captación de glucosa, unos 250, vemos ya cómo se va quedando un poco corto ya en cuanto a glucosa. A una concentración promedio de 150 gramos de glucosa, el riñón debe absorberlo todo, filtrarlo y absorberlo. Y vemos, nos damos cuenta cómo en un diabético el riñón se esfuerza hasta lo indecible para retener glucosa. Nos enseñaron siempre que 180 era el umbral renal para glucosa. Pacientes sanos. Eso no pasa en el diabético. Nos damos cuenta que un paciente diabético puede tener hiperglucemia y glucosuria, y cuando usted lo cita de nuevo o el paciente se desaparece y llega en mes y medio, el paciente no tiene glucosuria. No tiene glucosuria y usted todavía no le ha recetado nada. ¿Qué pasó? Bueno, la glucosa desaparece por una readaptación y sobreexpresión de los SGLT2. El riñón se readapta para no perder ni un poquito de sustrato. O sea, esa sustancia que va a volver energía, que se tiene que usar. Entonces, ahí viene la readaptación del sistema renal en cuanto al metabolismo glucídico. Eso en cuanto a los tratamientos que tenemos disponibles en el mercado y sus sitios de acción, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, aunque ya casi no aparecen por ahí, disminuye la digestión de los carbohidratos. Aquí también en el estómago
trabajan las incretinas, retrasando el vaciamiento gástrico, las TZD en el nivel, a nivel graso, aumentan la captación de glucosa, disminuyen los ácidos grasos libres. Los secretagos estimulan la secreción de insulina, y así metformina y TZD en músculo y también en hígado, mejorando la sensibilidad insulínica. Los inhibidores de SGLT2, esa familia de medicamentos, bueno, casi nuevas, tienen una acción independiente de insulina y elimina el exceso de glucosa. ¿Cómo así que independiente de insulina? Decía yo hace unos años. Actuando aquí, en el túbulo proximal, se puede reabsorber toda esa glucosa. Hay pacientes que se quejan que tienen un incremento de la diuresis. Eso es poquitito, 300, 400 ml, siempre se le pide al paciente que tome una botellita o dos de agua extra. Pero lo bueno, que se excretan por día hasta 85 gramos de glucosa. Eso equivale a 340 calorías. Siempre se ha dicho que para reducir 1 libra de peso se necesitan de 3.000 a 3.500 calorías, ¿verdad? Entre sus ejercicios, la dieta y todo eso. Entonces un paciente sin ni siquiera llevar un régimen de alimentación con 340 calorías menos por día que excrete de glucosa, ahí ya va ganando. En cuanto a la eficacia de estos fármacos, van a depender directamente de la calidad de ese riñón. Si bien sabemos que todos los pacientes diabéticos tienen cierto grado de enfermedad renal, debemos perfilar bien nuestros pacientes. Primero, para que el paciente se beneficie de su medicamento, y segundo, para no desacreditar el medicamento y desacreditarnos nosotros. Realmente se desaconseja en pacientes con enfermedad renal grave, no porque empeore la situación del riñón, porque hay estudios que hablan de lo contrario, como enseñaré una lámina más adelante, sino porque el medicamento no va a funcionar en pacientes con un filtrado por debajo de 45, 60, ya queda entredicho en la utilización del medicamento. No están recomendados en pacientes con insuficiencia, como le mencioné, moderada o grave. En cuanto a apoyo de la data, ya todos han comentado y han leído parte del Canvas, si no entero, donde se presenta reducción de eventos cardiovasculares en el punto final combinado de muerte cardiovascular, ictus no fatal, infarto agudo al miocardio no fatal. No ocurre lo mismo en el punto final secundario de mortalidad total, en donde hubo que aplicar los análisis estadísticos. Hay datos significativos de reducción de hospitalización y mejor pronóstico renal. El paciente que mejora riñón, bueno, mejora corazón. En cuanto a las amputaciones, ya todos leyeron que hay resultados en donde la rama de cana fue superior a la de placebo en pacientes con amputaciones anteriores y pacientes bien complicados. Ahí sigo enfatizando la idea de que debemos perfilar bien nuestros pacientes. En cuanto a hemoglobina glucosilada, vemos una reducción considerable versus placebo de la molécula canaglifosina. La pérdida de peso también, entre 2 y 3.5 kilos a todo lo largo de esas 300 y algo de semanas. En cuanto a la presión, también disminuyó, y esa reducción de la TA del paciente debemos siempre tenerla presente, porque no somos un instrumento baja azúcar, ¿verdad? El paciente es todo un universo y así hay que tratarlo de forma integral. Disminuir la presión al paciente va a hacer que le disminuyan su riesgo cardiovascular directamente.
En cuanto a DAPA y hemoglobina glucosilada, la reducción de hemoglobina glucosilada es bastante considerable, aún con monoterapia, y al parecer más si se agrega insulina. Sí, insulina, se puede usar con insulina. No hay que esperar que el paciente se descompense para optimizar su terapia farmacológica. Y en pacientes de la vida real, como mencionaba el doctor Rivera, aunque los datos estadísticos están ahí, pero en la vida real el paciente y los resultados del paciente se comportan de una manera muchas veces totalmente diferente. En esos pacientes que usan insulina y que usan dapaglifosina, vemos que tenemos que reducir la dosis de insulina entre un 30 a un 40% porque el paciente se va compensando y sus niveles de glucosa van bajando drásticamente. En cuanto a seguridad renal, para quienes le adjudican que existe cierto deterioro renal, vemos que al principio quizá puede haber, antes de las 12 semanas, cierta reducción, cierto cambio en la tasa de filtrado, pero es totalmente recuperable a lo largo del pasar de las semanas. En cuanto a sus efectos, hay inhibición del cotransportador de sodio a nivel tubular, reversión de la hiperglucemia, reversión de la glucotoxicidad, si hay reversión de la hiperglucemia, aumento de la sensibilidad insulínica en el hígado, disminución de la glucosa 6-fosfatasa, disminuye la gluconeogénesis, aumenta la función de las células beta, aumenta la sensibilidad a insulina, aumenta la translocación del GLU4 y la señalización de la insulina. Aquí está cómo influyen los inhibidores de SGLT2 en cuanto a factores de riesgo cardiovascular. Tiene un control glucémico independiente de la insulina, independiente de la reserva de las células beta y baja tendencia a hipoglucemia. No es que la diferencia versus placebo sea tanta, pero sí es menor. La pérdida de peso es bastante considerable, tomando en cuenta que esos pacientes en estudio no llevaron un régimen lineal de alimentación. Reducción de la tensión arterial, que quizás se deba a la diuresis. Esa es una de las complicaciones de algunas de las moléculas de la familia, las infecciones del tracto urinario. Personalmente, a mí no me ha pasado, y aquí cabe otra vez lo de elegir bien el paciente. Si tú tienes un paciente amputado que hace infecciones de vía urinaria, bueno, pues no le ponga la molécula, ¿verdad? Me llega esto hace 2 o 3 días. La mejor apuesta entre las nuevas drogas para los diabéticos tipo 2, con un signo de interrogación. Inhibidores de SGLT2 vinculados a una mejor seguridad en mortalidad por cualquier causa. Resultados de un metaanálisis. 236 ensayos clínicos con un total de 176.000 pacientes. Compararon inhibidores de SGLT2, agonistas de GLP-1 e inhibidores de la DPP-4 entre sí, con placebo o ningún tratamiento. O sea, no compararon molécula con molécula, sino familia con familia, ¿de acuerdo? El estudio solo analizó los resultados por clase, no por fármacos individuales. Los inhibidores de SGLT2 se asociaron a reducciones de eventos adversos graves en comparación con los controles, con inhibidores de la DPP-4 y agonistas del GLP-1. Bueno, aquí tenemos a Ramón de nuevo. A las 16 semanas de seguimiento farmacológico y de seguimiento nutricional, tenemos a Ramón de 142 en 107 kilos, glicemia de ayuno en 92, postprandial en 124, orina normal, relativamente normal, para mí que soy su médico, ¿verdad? Porque sí tiene glucosuria.
una tensión arterial 135/85, una A1C en 8.1%. Presentó 3 hipoglucemias en esas 16 semanas, no graves, y se fue reajustando la insulina a la baja, 44 unidades con el desayuno solamente. Pues se le dejó una premezcla análoga y actualmente en 36 unidades, inhibidor SGLT2 más metformina extended release en la noche. El paciente no se levanta a orinar. Y GLP-1 a mediodía. El paciente refirió al principio del tratamiento malestares intestinales. Un paciente acucioso lee cada prospecto de cada medicamento y me dice: doctor, esa medicina que usted me recetó tiene lactosa y yo soy intolerante a la lactosa. Yo, mira que no tiene lactosa. Me trae el librito del inhibidor de SGLT2 subrayado con marcador lumínico. Mírelo ahí donde dice que tiene lactosa. Ok. Pero no más que eso. Y Ramón ahora mismo tiene muy buena evolución, con un buen cambio de su vida, una mejoría de su calidad de vida. Por último, consejo de la IDF al elegir un fármaco: reducir la hiperglucemia, limitar los efectos adversos del tratamiento. Eso se logra perfilando tu paciente. Mantener la calidad de vida y el bienestar psicológico, como escuchábamos en charlas anteriores. El bienestar psicológico del paciente va a permitir la adherencia al tratamiento y prevenir o retrasar las complicaciones diabéticas, como enfermedad renal y enfermedad ocular. Muchísimas gracias.